El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él entonces les dice: venid también vosotros aparte a un lugar solitario para descansar un poco, pues los que iban y venían eran muchos, y no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron en la barca aparte a un lugar solitario. Pero le vieron marchar y muchos cayeron en cuenta y fueron allá corriendo a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Y al desembarcar vio mucha gente. Sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarle muchas cosas. Palabra del Señor. Bien, hermanos. Pues aquí, continuando con esta secuencia de la enseñanza del Señor que nos va progresivamente mostrando cuál es nuestra misión como cristianos, porque el ser cristiano no es así una medallita que nos tengamos que poner acá por el mérito, o no es simplemente decir yo soy cristiano pero a mi manera, porque eso no es ser cristiano. Hoy que vemos cómo las iglesias, no solo por la pandemia, se han ido vaciando, tendríamos que preguntarnos qué es lo que pasa. ¿Por qué yo estoy viviendo tan alejado de Dios, tan indiferente con Dios? Bueno, quizás tú que estás participando en esta Eucaristía a través de la internet, de la red, quizás tú, gracias a Dios, seas de los pocos que van quedando, que iban a misa diaria. O quizás seas de los pocos que van quedando, que iban a la misa el domingo. Esta pandemia ha tenido la ventaja y el regalo que nos ha hecho el Señor de darnos cuenta de la necesidad de este alimento espiritual del cual hoy estamos privados, que es la Eucaristía. Un alimento que es fundamental, porque si bien es cierto que así los más puristas dicen que la Eucaristía es solamente del día domingo porque era así como celebraban nuestros antiguos padres la Eucaristía, no era diaria, sino que solamente celebraban el día del Señor, así como los judíos celebraban el Shabbat, el día sábado, que es el día del descanso del Señor, pero nosotros sabemos que el Señor descansó de su obra, pero descansó de la creación porque ya lo dejó todo listo, pero siguió trabajando para mantener la creación. Y el Señor no resucitó en un Shabbat, sino que resucitó el primer día de la semana, como atestigua la Escritura, vale decir el domingo, que era el primer día de la semana de los judíos, ¿no? Y ese día, que era el día del sol, ¿no?, nuestra luz que florece en una nueva vida, el mismísimo día del sol, el que es la luz, ¿no?, ese día, si ustedes se acuerdan, los días de la semana tienen relación con los dioses paganos, ¿no? La luna, el dios Marte, Mercurio el miércoles, Júpiter el jueves, Venus el viernes, de ahí viene, Saturno el sábado y el día del sol. En el día del sol, por ejemplo, hay una carta de San Justino que le escribe a los romanos, ¿no?, y le dice: en el día del sol celebramos una reunión los cristianos para comer el cuerpo y la sangre del Señor, o sea, celebramos la Eucaristía. Y el nombre, fíjese que todavía en muchas partes se mantiene ese nombre para el domingo, ¿no?
Sunday en inglés, Sonntag en alemán, ¿no? Pero los cristianos a ese día lo llamamos domingo porque es el dies Domine, el día en que el Señor resucitó. Es el día del Señor. Pues bien, eso era un paréntesis para que vayamos entendiendo algunas cosas. Entonces, la Eucaristía se celebraba, ¿no?, todos los días domingo, primer día de la semana para los judíos, recordando el momento maravilloso de la resurrección del Señor. Con el tiempo se vio que era necesario para fortalecer la fe, porque en la medida en que nos vamos alejando en el tiempo, ¿no?, los primeros cristianos tenían la fuerza de la predicación y de la novedad del Evangelio y por eso eran fuertes en su fe. Pero a medida que nos vamos alejando, se va perdiendo incluso el sentido de lo que es el cristianismo. Y acá hay algo que es importantísimo y que tiene que ver con San Pablo Miki y todos estos 26 hermanos que fueron martirizados en la cruz, murieron en la cruz igual que el Señor. Que ellos también recibieron por primera vez esta buena noticia. Y esa novedad extraordinaria de la muerte que está vencida, de este hombre que vuelve de la muerte, les impacta tanto que son capaces de dar la vida por esta verdad. En cambio nosotros que hemos escuchado siempre que Jesucristo es Dios, que Jesucristo resucitó, que la Virgen María es virgen, etcétera, etcétera, no nos causa impacto porque lo tenemos así, lo hemos ido banalizando. Por eso es tan importante la instrucción dentro de la iglesia de tu fe, para que vuelvas a recuperar el asombro maravilloso de lo que es la fe. Porque si realmente tú supieras lo que has recibido en el bautismo, si tú conocieras cuál es la gracia de Dios que has recibido por el bautismo, tu vida sería completamente distinta. Yo mismo, que vengo de un paganismo autoimpuesto, yo después de haber estudiado en colegios de cura, era tal mi escándalo que tenía contra la iglesia por lo que yo había vivido dentro de uno de esos colegios, ¿no?, que yo me había alejado completamente y a los 14 años me rebelé contra mi padre y mi madre y dejé el colegio católico en el que me habían puesto, en el cual, confieso, no viví nada extraordinariamente doloroso, pero sí yo ya tenía este prejuicio por lo que había vivido antes. Y me fui a un colegio que yo sabía que era un colegio masónico, ¿no?, o por lo menos creado por los masones, que era el mejor colegio de Chile, laico, el Instituto Nacional, ¿no? Y en donde habían realmente maestros. Yo tuve maestros extraordinarios ahí, además muy abiertos, una gente realmente extraordinaria, con mucha fuerza, y que eso reforzó de alguna manera mi ateísmo, ¿no? Yo no creía ni en Dios, ni en el diablo, ni en los curas, ni en nada, ¿no? Yo creía solamente en mis fuerzas, era un nihilista. Entonces cuando yo escuché las catequesis, con la fuerza con que me la daban hermanos laicos, y el sacerdote era Jesús Blázquez, precisamente, yo quedé impactado, porque me estaban hablando de una realidad eclesial que no conocía, ¿no? Y cuando me dicen si quiero formar una comunidad, yo dije, me quedo hasta ver dónde está la trampita, porque tanta gratuidad y tanto amor yo no lo conocía en la iglesia. Bueno, mi proyecto de vida era casarme y tener muchos hijos, en fin, y ahí estaba la trampita, porque el Señor me quería para Él. Pero como Dios hace las cosas maravillosamente bien, hoy como cura me siento felizmente casado con una mujer que no es de carne y hueso, pero que es la iglesia. Y ustedes que están escuchando hoy la Eucaristía, para mí son como hijos, ¿no? Hijos a los cuales tengo que llevarlos y enseñarles la verdad y llevarlos a Dios. Y que además tiene la ventaja
que no tengo que pagar los colegios, no tengo que vestirlos, no tengo hijos adolescentes que comen como lima nueva. Es decir, es muy cómoda mi paternidad, porque solamente tengo que hablarles del verdadero Padre, que es Dios. Y el día en que ustedes se vayan encontrando con ese verdadero Padre y vayan aceptando abrir el corazón a Jesucristo, que es el mismo Dios hecho hombre, Jesucristo con la fuerza del Espíritu Santo que está en nosotros, que es el mismo Dios, otra persona de esta divinidad, pero el mismísimo Dios, porque hay un solo Dios, pero tres personas distintas, y estamos en los tiempos de la acción del Espíritu Santo hasta la venida del Señor en gloria y majestad. Pues bien, si ustedes logran, escuchando la palabra, la catequesis, dejándose educar por la iglesia tiene una pastoral maravillosa que no debíamos haberla perdido nunca, que era la pastoral con la cual se preparaba a los paganos que querían ser bautizados sin entrar a la iglesia. Y esa pastoral duraba mínimo 3 años, ¿no? Con el tiempo se fue alargando, ¿no? Y llegaba a durar 7 años más o menos en la época de San Agustín, Santo Tomás, siglo VI, siglo IX. Por ahí duraba más tiempo porque había que desarmar los falsos conceptos de fe para volver a evangelizar. Que eso, por ejemplo, San Pablo Miki y sus compañeros en Japón no lo tuvieron porque ellos tenían otra fe, una fe que además, siendo más antigua que el cristianismo, el budismo, ¿no? Pero no lograba llegar a la trascendencia que llega el cristianismo, porque todas las connotaciones religiosas, y acá no se puede hablar mal de ninguna, la religión es algo absolutamente natural en el hombre, porque tenemos un sello de Dios y un anhelo, muchas veces inconscientes, de la eternidad y de la plenitud y del amor pleno, ¿no? Eso es natural, el ser humano es un ser religioso por naturaleza. Lo extraño es el ateísmo, pero el ateísmo es una cosa acá de la mente, de tipo intelectual, es una cosa sociológica, pero la verdad es que incluso aquellos que se dicen ateos y todos estos muchachos que están en la primera línea y los que no piensan en Dios y que están traficando con droga y están matando impunemente y quemando camiones y haciendo todas las barrabasadas que vemos que hacen, no, esos también ellos tienen en su corazón un anhelo de Dios, solo que está tan dormido que no se dan cuenta, que lo que buscan es a Dios. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Nosotros buscamos la felicidad, pero ¿cuál es nuestra felicidad? La voluntad de Dios. Ahí está el secreto, ¿no? Pues bien, esa pastoral, a partir del Concilio Vaticano II, se renovó, y en algunas iglesias está. Como se respeta siempre la voluntad de los obispos y se respeta siempre la voluntad de los párrocos, no está en todas las diócesis en Chile, ni está en todas las parroquias, ¿no? Ni aún en todas las parroquias donde el obispo ha pedido que se haga esta pastoral, porque depende también de los párrocos. Pues bien, si tú llegas a tener la suerte de estar cerca de una parroquia en Santiago, tú puedes, la Inmaculada Concepción de Vitacura, por ejemplo, que es mi parroquia, la parroquia de San Pedro, que está ahí en Isabel la Católica, la Gratitud Nacional, que está por abajo por la Alameda de los Salesianos, San Andrés, la Sagrada Familia, que está por Pedro Valdivia Norte, San Patricio, que está ahí por la Reina. Bueno, hay algunas parroquias que tienen, Nuestra Señora de las Nieves también tiene, en fin, hay algunas parroquias en Santiago que tienen esa pastoral, y en algunas ciudades, Concepción, Osorno, Temuco, en Chiloé, en Talca, en la parroquia San Rafael. Bueno, en fin, si tú tienes la suerte de llegar a conocer, Colombia es uno de los países que tiene más comunidades, y casi todas las diócesis tienen este catecumenado y está en muchísimas parroquias, ¿no? Pues bien, si tienes la suerte de estar cerca de una de estas parroquias, averigua el neocatecumenado. Anda a escuchar catequesis en cuanto se pueda. Con esta pandemia hasta eso nos han parado, pero
en cuanto se pueda, vete a escuchar esas catequesis. Te vas a sorprender de descubrir una iglesia como la descubrieron San Pablo Miki y sus compañeros, que era tan fuerte la certeza de la vida eterna que ellos tenían, que fueron capaces de dar la vida para no claudicar con esa verdad, pese a la tremenda persecución que tuvieron. Y esto es importantísimo, y esta fiesta es importantísima celebrarla. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados para anunciar, como en los apóstoles que fueron enviados por Jesucristo, estos 72 de dos en dos que fueron a anunciar esta buena noticia a todos los pueblos, y que acá en el Evangelio vemos que vuelven felices y le cuentan al Señor lo que han hecho. Y hay en otro evangelio cuando ellos les dicen, hemos visto a los demonios salir, hemos visto que realmente se cumple lo que tú has dicho, el Señor le dice, alegraos no por eso, sino que porque vuestro nombre está escrito en el reino de los cielos. ¿Sabías tú que tu nombre también está escrito en el reino de los cielos? Por el bautismo. Pues bien, por estar escrito en el reino de los cielos, tú tienes una misión. Pero ¿cómo vas a hacer esa misión si tú mismo no sabes muy bien lo que es el cristianismo? Vas a ir con puros moralismos, como los testigos de Jehová, ¿no? que se aprenden de memoria unas citas, ¿no? Para terminar siempre diciendo que la Gran Babilonia, que el Papa es el Anticristo y todas estas estupideces. Pero ellos dicen que estudian la Biblia, una Biblia totalmente tergiversada. Pues tú acá no vas a estudiar la Biblia, tú vas a vivir la palabra de Dios en la medida en que esta palabra va actuando en tu corazón y te va despertando la mente para que puedas ver con los ojos de Cristo y tú seas otro Cristo aquí en la tierra, que puedas anunciar la palabra de Dios, otro Hijo de Dios, Jesucristo, el hermano mayor de millones y millones de hermanos que pueden anunciar en todas las generaciones la vida eterna, para que la gente pueda descansar sabiendo que la muerte física está vencida y que la muerte del alma, que podría haber estado en peligro por el pecado original, ha sido vencida y la vida eterna ha sido recuperada para nosotros por Jesucristo. ¿Cómo no anunciar esta buena noticia? Pero ¿cómo la vas a anunciar si tú mismo no la crees o no la vives? Por eso, ánimo. Estos tiempos duros son maravillosos para fortalecer nuestra fe. Con el rezo del rosario, por ejemplo, si a la Virgen le pedimos que nos vaya intercediendo por nosotros ante el Señor para que el Señor nos vaya dando sus gracias de poder vivir profundamente nuestra fe, estos tiempos especiales nos permiten abrir nuestro entendimiento a la verdad profunda del cristianismo y nos libera. Aprovechemos esta pandemia, que si no te puedes vacunar, da lo mismo. Que si corres peligro de morirte, da lo mismo. Total, lo único seguro que tenemos en la vida es la muerte. No hay otra cosa segura. Por lo tanto, con coronavirus, sin coronavirus, con cáncer, sin cáncer, porque te atropellaron o porque te caíste y te rompiste la cabeza, te vas a morir. Y qué maravilla saber que la muerte está vencida y que cuando uno sale de este mundo con lo que llamamos muerte, que no es verdaderamente la verdadera muerte es la que te provoca el pecado, ¿no? Esta muerte segunda no tiene problema para ti porque tú pasas de este mundo al otro, ¿no? Si tienes algún pecado pendiente, pasas al purgatorio. ¿Y qué es el purgatorio? Es el preámbulo del cielo. Es como quien se mete al baño cuando va a ir a una fiesta, ¿no? Y se demora un poco y tiene ansiedad y está así como esperando que no se le pase mucho la hora para no perderse la fiesta, ¿no? Y entra rapidito. El purgatorio es así, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final nosotros seremos transformados, ¿no? Y el purgatorio será el paso para quedar absolutamente limpios, para poder entrar gloriosos y purificados al cielo, disfrutar de la vida eterna junto con San Pablo Miki y sus compañeros y todos nuestros santos de nuestra devoción, Jesucristo, la Virgen María y el mismísimo Dios. Nuestros vecinos van a ser San Juan, San Pablo, Santa Teresa de los Santos, Santa Margarita de la Coque, va a ser Santa Faustina Kowalska, todos los santos y santas de Dios, esos van a ser nuestros vecinos. Qué maravilla, ¿no?
Pues bien, abramos nuestro corazón a Cristo, como decía San Juan Pablo II, no tengamos miedo, para que podamos cumplir con la misión para la cual Dios nos hizo nacer en un hogar cristiano. Bien, el que tenga oídos para oír, que oiga.